El oro desapareció y todos la culparon. La declaración de Howard Blackwell cayó en la oficina como una piedra arrojada en un vaso, rota, fría y con ondas que alcanzaron a todos. Fue un golpe medido, pronunciado sin prisa, mirando a la mujer que tenía delante, Molly Duncan, como si la verdad fuera una moneda que él sostenía entre los dedos y hubiera decidido, en ese instante, nombrarla como culpable. La mañana era de un calor seco, el polvo flotaba en rayos de sol que atravesaban las contraventanas entreabiertas y hacía brillar las motas en el aire como diminutas monedas. Nadie habló de inmediato. Los cowboys dejaron de jugar a las cartas. Los trabajadores que traían sacos de pienso se quedaron en la puerta con el hocico del rostro cerrado por la sorpresa. El silencio fue la primera sentencia. Molly apoyó las palmas sobre el libro de cuentas que llevaba encima, las muñecas blanqueadas por la tensión. No había sudor en su frente. La compostura que había construido en 2 años de trabajo en Silver Creek Ranch se mantuvo como una fortaleza de papel. Sus ojos, sin embargo, no pudieron evitar temblar. Había algo de incredulidad en ese temblor. La misma incredulidad que le venía cuando repasaba los números de la jornada y comprobaba, siempre, el cierre exacto de las cuentas. $3,000 en oro era una cifra enorme en 1882. Representaba meses de salarios, el precio de tierras, de una vida entera en moneda dura. Que alguien dijera que ella lo había tomado sin pruebas era un acto que no solo dañaba su bolsillo, sino la fibra de su reputación, esa cosa frágil y vital que, en un pueblo como Silver Creek, valía tanto como una buena cosecha. «Se ha encontrado la caja abierta», dijo Blackwell con la voz neutra de quien administra más que siente. «No voy a cubrir a nadie, la combinación solo la sabíamos nosotros 3. Yo, la señorita Duncan y el capataz. Dinero falta. Respuestas quiero. ¿Quién se explica esto?» Los rostros se volvieron contra ella como filosas palabras. Aparecieron acusaciones susurradas que crecieron embaradas hasta alcanzar el umbral de los gritos. «Siempre ha habido algo con ella», murmuró una voz del corro de hombres. Otra añadió: «Nueva en el rancho, sin familia, fácil blanco». La mirada se hizo más fría, la sala se llenó de sospecha. La gente ya había elegido su veredicto antes de mirar las pruebas. Molly habló. Lo hizo con la voz firme que empleaba en la oficina cuando dictaba deducciones y entradas. No dejó que el miedo la hiciera correr. Negó con vehemencia. Explicó que la caja había sido cerrada la noche anterior con su firma, que nadie la había visto removerse de su puesto, que su celo por las cuentas era conocido. No pidió compasión. Expuso motivos y detalles. La hora a la que había contado el oro, la forma en que Blackwell guardaba las monedas tras la contabilidad, el brillo de cada pieza al revisarlas. Pero las palabras que se ofrecen en defensa a menudo caen pobres contra el rumor que ya ha empezado a correr. «No estoy diciendo que sea verdad», murmuró el capataz Dutch Carter, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Solo digo que alguien tiene que haberlo hecho, y Molly estuvo sola en la oficina anoche». La voz de Dutch era como una piedra rodando hacia abajo. A nadie le gustaban las conclusiones cuando implicaban trabajo en su propio barrio. Mejor señalar a la extraña, a la mujer que aún no formaba parte de los asientos de la iglesia, de las tertulias del porche. Así funciona la ciudad pequeña. La costumbre pesa más que la prueba. Cuando se terminó la sesión improvisada, Molly salió a la calle con las manos vacías. La casera, casi en el acto, le entregó una bolsa con algunas pertenencias y le indicó la puerta. «No quiero problemas en mi casa», dijo la mujer con un gesto que pretendía ser práctico, pero era hiel. En la tienda general, donde se vendían clavos y café, la dueña ya había colocado un cartel con camas libres solo para forasteros. Nadie quiso recibir en su techo a quien las palabras del rancho habían colocado en la lista negra. Entre murmullos que hablaban de cobardía y engaño, Molly fue empujada fuera de la red social que había tejido con un trabajo pulcro y días de constancia. La humillación no fue solo profesional, fue pública. En la esfera estrecha de Silver Creek, la reputación valía más que el oro mismo. No es que la gente odiase a Molly, la mayoría simplemente se dio a la comodidad de creer una historia fácil. Huir sería lo natural, alguien dijo. Robar todo y desaparecer también parecía el final lógico para muchos. Pero Molly no era de las que renuncian tan pronto.
Contó su dinero en una habitación de alquiler barata que le prestó una anciana simpatizante. Miró al bulto de monedas que aún guardaba y decidió que no se dejaría arrastrar por la desesperanza. Esa tarde, mientras las sombras se alargaban y el rancho volvía a sus ruidos habituales, un hombre que había pasado años fuera volvió con caballos y ojos que sabían leer el mundo con un paso calmo. Cole Garrett se detuvo en la tienda general, escuchó la historia y no creyó en la acusación tan rápido como los demás. Era un vaquero curtido, uno de esos que cargan la soledad como quien lleva una silla a cuestas. No es que fuesen distantes, sino que llevaban costumbre de observar antes de juzgar. Tenía la mandíbula dura, la sombra de una barba incipiente y miradas que rozaban la gente sin quedarse. Cole se quedó en silencio un rato más, mientras los hombres del bar comentaban. Luego fue a ver a Molly, no por heroísmo. Tenía motivos propios. Había trabajado en el rancho años atrás y conocía la disposición de Blackwell, conocía los pequeños privilegios que se acumulaban en la casa del patrón. También, sin admitirlo siquiera ante sí, le importaba que una injusticia cometida por comodidad social no quedara sin respuesta. A veces, los pueblos se permiten el lujo de la injusticia porque les resulta barato. Eran necesarios, pensó, quienes no compraran esa baratura. La encontró en la puerta de la pensión, con la frente apoyada en la madera y ese gesto que hablan de cansancio. Ella no lo miró con expectación. No conocía la procedencia de la lealtad que pudiera ofrecer un hombre que había sido compañero del rancho. Cole dejó que la luz dorada le marcaran la cara y habló sin alardes. «No me parece que te hayan buscado con justa medida», dijo. «Si te sirve de algo, puedo mirar la oficina otra vez». Molly lo observó como quien evalúa la sinceridad de la marea. Aceptó, aunque con cautela. Había aprendido que la ayuda no siempre venía sin precio, pero el gesto de Cole no exigía nada. No le pidió pago, no hizo promesas heroicas, simplemente ofreció su mirada y su tiempo. A la mañana siguiente, mientras la gente del rancho iniciaba las labores, Cole cruzó la puerta de la oficina con la calma de quien entra en un lugar que ya conoció. El calor pegaba contra las paredes y la madera exhalaba olor a tiempo y a oscuridad guardada. La caja fuerte ocupaba una esquina, con la cerradura de combinación que Blackwell manejaba con rotundidad. Era de hierro, pesada, con un dial ennegrecido por las manos que lo habían movido. En la pared, a la altura del escritorio, había un espejo ovalado con marco de madera. Mitad empañado, mitad intacto, reflejaba la habitación con un espejo que parecía haber soportado tantas cosas como la propia estancia. Cole se tomó su tiempo, midiendo distancias con la mirada como un carpintero mide con la palma de la mano. Caminó alrededor del escritorio, tocó la superficie pulida, notó las marcas de un tintero que había sido arrastrado repetidas veces, las huellas que nadie había limpiado con cuidado. Observó la posición de la ventana, una sola hoja, con rejas, que daba al patio trasero. La ventana estaba entreabierta, no de forma evidente, sino con esa ligera holgura que sugiere que algo pudo haber sido forzado o dejado así por descuido. Cerca del borde del alféizar, una mota de polvo interrumpida delataba que alguien había apoyado una rodilla ahí recientemente. Su atención, sin embargo, voló al espejo, a cómo estaba colgado respecto al escritorio y a la caja. La luz entraba en un ángulo que, desde el exterior del patio, habría permitido una visión parcial del dial a través del reflejo. No era una posibilidad que pareciera lógica de inmediato, requería una conjunción de cosas. Que quien mirase desde fuera supiera dónde colocar la mirada, que la solución del reflejo fuera descifrar la posición del dial en cierto punto del día. Lo que quería decir Cole, en voz baja, más para sí que para nadie, era que el robo podía haber sido planeado con una observación desde fuera, una mirada aprovechada en el lugar correcto y al momento correcto. Visitó a Mrs. Gómez, la mujer que mantenía el comedor del rancho más tiempo que nadie. Era sencilla, guardaba secretos en el pliegue de las ollas como quien guarda cartas en sobres. Ella había visto cosas y retenido otras. Al principio fue recelosa de hablar. La costumbre y el miedo a ser acusada de complicidad pesan igual que al que se acusa de robar. Pero ante la insistencia de Cole soltó detalles. «Vi a alguien merodear por la oficina la noche antes», dijo. Y luego se calló, como si la palabra que había pronunciado fuera demasiado grande para soltarla sin ataduras. Cole presionó con suavidad. «¿Desde el patio?».
preguntó. Tal vez, respondió ella con voz baja. Lo vi a través de la rendija de la cocina. Llevaba algo sobre la cara. No pude verlo bien. La posibilidad empezó a formarse como imagen. Una figura agachada junto a la ventana, ligeramente a la distancia, sosteniendo un pequeño espejo o simplemente aprovechando un reflejo en una superficie pulida. La noche en que la caja fue abierta había sido clara, sin luna, las estrellas lejos. Pero la luz de una lámpara en el patio, una lámpara que un trabajador hubiera dejado encendida, podía hacer milagros cuando se sabía dónde mirar. Cole regresó a la oficina y recreó mentalmente la escena. El hombre o la mujer, desde el patio, la inclinación correcta del cuerpo, el reflejo que revelaba la combinación. No era infalible, pero daba un camino que no existía antes. Lo que otros veían como una mujer culpable por su soledad, Cole comenzó a ver como la víctima de un diseño silencioso. Su atención al detalle, su costumbre de poner las cosas en su lugar, le permitía armar una hipótesis que los acusadores no podían o no querían considerar. Esa tarde dedicó horas a conversar, a preguntar sin ofender, a acercarse a quienes no hablaban alto. Visitó al viejo Tom, hombre que hacía años reparaba alambradas y que siempre tenía ojos en la espalda. Tom había notado, dijo, un caballete nuevo en el taller que no pertenecía a él. Una tabla empañada de aceite que había sido puesta en el patio cerca de la oficina. La combinación de datos, la tabla en el patio, la lámpara encendida, la ventana ligeramente desabrochada y el espejo en la pared, tejía una exposición que no favorecía a quien estaba siendo señalada. Mientras tanto, la vida de Molly se desarrollaba en la periferia de aquello que antes era su normalidad. Había largas horas en el albergue, permutas por comida, noches en vela contando centavos y repasando mentalmente la rutina del día en que la caja fue abierta. No se dejó vencer por la amargura. En pequeños actos de voluntad, rebuscó papeles viejos, apuntes, correspondencia, cualquier cosa que pudiera demostrar que su cuidado con el dinero era escrupuloso. No pretendía derrochar en fantasías de venganza, solo buscaba limpiar su nombre, que era otra forma de limpiar el polvo sucio que le habían lanzado. Cole, por su parte, no se exhibía. No habló en grandes términos en la cantina, no hizo acusaciones lanzadas al aire. Su investigación fue de acercamientos discretos, de observar las cadenas de hábito. Observó al capataz, a Dutch Carter, y notó en él pequeñas tensiones, una brusquedad en la voz, un risa fácil cuando la incomodidad punzaba, esas cosas que delatan a quien carga una ambición oculta. Dutch había estado cerca del dinero en más de una ocasión. La gestión del ganado, la supervisión de las labores nocturnas, el control de la logística. Si alguien pudiera haber planeado algo así, sin demasiadas complejidades, un foreman con resentimiento y oportunidad era figura con muchos trazos familiares. Las primeras pistas físicas que Cole encontró parecían sencillas, casi inocuas. Unas fibras de arpillera adheridas a la base del espejo, posiblemente por haber frotado la madera. Un raspón en el marco de la ventana, apenas perceptible. Una huella de barro en la losa del patio que no coincidía con las botas usadas por los trabajadores, de tamaño inferior, como de una persona ligera que trató de no hacerse notar. Cada uno de esos rasgos, aislado, habría parecido coincidencia. Juntos empezaban a formar una presencia. Al caer la tarde de un día más, cuando el sol se despegaba y dejaba atrás una fiebre dorada, Cole fue al cobertizo que había detrás de la vieja ahumadora. La construcción no estaba en uso. Era un recoveco de piedra y humo que había servido años atrás para curar carne en las temporadas de abundancia. Sus piedras eran rugosas, tensas con el humo antiguo y el olor de la madera, y las losas del suelo guardaban la memoria de pasos que no se usaban con frecuencia. Desde fuera, la ahumadora parecía un monumento al abandono, pero Cole, acostumbrado a ver valor donde otros veían ruina, aguzó la vista y descubrió lo que su intuición le susurraba: una losa ligeramente más levantada que las demás, el borde con polvo recién removido.
Una señal tenue, como una cicatriz en la mano de alguien que hace su oficio silenciosamente. Se agachó y con los dedos buscó por la hendidura. Había un hueco en la tierra bajo la piedra, profundo y oscuro. La anticipación le apretó la garganta. El corazón se le aceleró con la misma moderación que cuando debía domar un potro reacio. No era prudente abrir allí en la noche. Era mejor moverse con cuidado, con planificación, pero no pudo resistir la curiosidad. Con esfuerzo, movió la piedra un poco, lo suficiente para que la luz que traía de la lámpara en su mano descubriera un destello metálico bajo la arpillera, un brillo preciso, una veta de oro que no mentía. Dentro del hueco, en un manojo envuelto por sacos de arpillera, había monedas. Varias, amontonadas como quien guarda su tesoro en secreto. El olor a humo viejo lo envolvió, y la sensación del metal en la mano fue como desprender un secreto de la tierra. Cole no gritó, no hizo ruido. Cerrar el hueco de vuelta le tomó más tiempo del que se esperaría. La noche parecía ensancharse con esa espera. Sabía que, si traía la caja del patrón hacia afuera sin pruebas y la devolvía, la sospecha podría caer sobre quien menos merecía. También sabía que si hablaba sin pruebas que pudieran sostener un arresto, la flagrancia se desvanecería en murmullo. Su primer impulso fue llevar las monedas a donde nadie las viera y comprobar su autenticidad. Pesó algunas en su palma. El peso, el canto del metal al frotarse. La acuñación era la de las piezas recientes. Recordó la cifra exacta que Blackwell había declarado falta. No estaba seguro, pero el conteo parcial parecía coincidir con lo robado. En la penumbra, con la arpillera olorosa a humo y a animal, Cole se sentó sobre una losa, dejando que el polvo se asentara sobre su chaqueta. Observó el cielo y por un instante pensó en Molly, en su cara en la oficina, en la forma en que ella había defendido su inocencia. El nombre de la mujer le llegó con una especie de indignación personal. La idea de que la gente la hubiera abandonado sin dudar caló en él como una injusticia vieja. Decidió que no haría nada precipitado. La evidencia estaba ante él, pero la prueba en un juicio requiere más que monedas. Requiere un momento donde el culpable quede atrapado en su propia red. Si Dutch había escondido el oro allí, era porque creía haber engañado al mundo con su propia confianza. Si el Foreman era quien lo había hecho, era necesario que confesara y que la comunidad viera la confesión. Cole no quería la violencia, quería que la verdad se impusiera con la robustez de un argumento irrefutable. Para eso tendría que planear. A la mañana siguiente, con la carga del secreto en un pequeño saco, atado en su mochila, Cole fue a hablar con Blackwell. El patrón lo recibió en el porche de su casa, con esa manera suya de cruzar los brazos como si midiera no solo el contestador de una propuesta, sino también el precio de la misma. Blackwell estaba tenso. La pérdida le dolía porque tanto dinero no era solo del rancho, sino representaba la confianza que había depositado en su equipo. Cuando Cole dejó entrever lo que había visto, sin mostrar aún las monedas, Blackwell torció su rostro en una mezcla de sorpresa y alivio vago. «Si lo que dices es cierto, tendremos que hacerlo con cabeza», dijo Blackwell. «No podemos permitir que el rancho pierda su reputación por un espectáculo». Cole asintió. No buscaba venganza, sino justicia. Propuso un plan, fingir que se sospechaba de otra cosa, mencionar de forma sutil la idea de que la ahumadora era objeto de inspección, atraer al culpable a mover la mercancía cuando creyera que nadie miraba. Sería una trampa de paciencia, anunciada la búsqueda pública. El culpable, confiado, podría intentar recuperar lo escondido para evitar que fuera descubierto y la acción lo delataría. Blackwell no estaba entusiasmado con la idea de tender una trampa, pero entendió la necesidad. Si el ladrón era capturado en el acto, no habría lugar a dudas. Si en cambio se le acusaba sin pruebas, la comunidad podría volver a caer en su costumbre de preferir historias a hechos. Molly, enterada por rumor de que Cole había encontrado indicios, no se dejó arrastrar por la fiesta de optimismo que los complotados pudieran desear. Observó con cautela, sin confiar ni desconfiar. Su dignidad le impedía tomar parte en acciones que la convirtieran en un objeto de espectáculo. Sin embargo, la posibilidad de ver su nombre limpio le dio alivio. Aceptó que se hiciera lo necesario, siempre que fuera de cara a la evidencia y no una invención dirigida por otros. Durante varios días, el rancho procedió con la normalidad superficial de quien oculta una herida. La vida continuó.
Los caballos se ensillaron. Las vacas fueron llevadas a pasto. Cole y Blackwell se movieron con discreción, preparando señales y horarios. Cole vigiló a Dutch con una moderación que no pareciera curiosidad. Observar a un hombre cuando espera que nadie lo mire es aprender a ver su calma y su impaciencia. Dutch, que se manifestaba con brusquedad y gestos ruidosos, comenzó a mostrarse más nervioso de lo usual. Pequeñas tardanzas, miradas a la ahumadora que parecían más que casualidad. Una noche, poco después del ocaso y con la gran luna amortiguada por nubes, Cole decidió revisar la ahumadora de nuevo. No iba a mover nada. Su objetivo era confirmar que el escondite seguía intacto. Entró con cuidado, sosteniendo una lámpara para que la llama no tirase humos que levantaran sospechas. La losa que había movido días atrás estaba en su sitio. El hueco en la tierra guardaba silencio. Cole dejó caer una llave oxidada que hacía un ruido seco cuando impactó contra la madera. El sonido pareció despertarlo todo de nuevo. Pasos a lo lejos, un perro que ladró y el viento que recorrió el patio. No hubo nadie allí, pero la calma tenía una rigidez distinta, como si la expectación se respirase. Regresó decidido a no apresurar ninguna acción. Tenía el oro en su poder de alguna manera, pero la persona que debía ser confrontada no estaba aún lista para caer en la evidencia sin que su comportamiento la entregara. Planearon entonces un movimiento más sutil. La comunidad debería enterarse de una inspección inminente, algo que hiciera al ladrón pensar que la búsqueda era real y que el escondite corría riesgo. Si lo que tenía era cobijo en la ahumadora, la necesidad de volver a nivelarlo, de mudarlo a un lugar más seguro, sería una tentación que no resistiría. Mientras Cole cerraba esa conversación con Blackwell, en su cabeza no había triunfalismo, sino una tensa prudencia. Había algo de fragilidad en la idea misma de que la verdad se imponga. Depende de que el culpable actúe, y los culpables, muchas veces, actúan impulsados por la envidia y el temor. Cole pensó en Molly otra vez, en sus manos sobre los libros, en la firmeza con que había defendido su inocencia. Pensó en la casa prestada donde dormía y en la humillación de ser expulsada antes de una simple averiguación. A veces la justicia no llega por decreto, llega por quienes se niegan a aceptar lo que todos aceptan. Esa necesidad de negación era lo que había movido a Cole a actuar. La decisión de esperar, de construir un señuelo, colocaba a todos en una posición tensa. La comunidad, que ya tenía hambre de explicación. Molly, que tenía toda su vida en una balanza. Cole, que llevaba el peso de la evidencia y la responsabilidad de transformarla en algo que no pudiera ser discutido. A su alrededor, Silver Creek siguió ingrávida, con la vida de sus gentes balanceando entre la rutina y la pequeña tempestad que abría cada rumor. Esa noche Cole no durmió mucho, la mente como un molde donde entraban los detalles con insistencia, el reflejo, el espejo, la ventana desabrochada, detalles que nadie parecía haber visto pero que podían sostener la historia. El oro en la ahumadora dormía bajo la arpillera y la idea de recuperarlo sin exponer a Molly era un pensamiento que le obligaba a medir cada paso con la prudencia de un hombre que sabe que un tropiezo puede costar una reputación o peor, una vida. Caminó hasta el borde del rancho y miró las luces de la casa del patrón, la sombra del granero, los remansos de oscuridad donde la verdad podía esconderse. La noche era un animal de respiración lenta. Él debía moverse con su ritmo. A la mañana siguiente, la voz en la calle volvió a la acusación como un eco insistente. Había quienes ya se frotaban las manos imaginando la posibilidad de cerrar el episodio con la escena de la expulsión. Se fue y nunca volvió, dijeron algunos. Otros, por prudencia o malicia, se mantuvieron al margen, pero el plan que Cole y Blackwell habían trazado no era para durar días. Requería que el culpable sintiera el calor de la búsqueda. El pequeño rumor de la inspección empezó a filtrarse en la cocina del rancho, en las tertulias de la tienda y con él una intemperie en los nervios del foreman. Mientras tanto Molly, recogiendo hilos de su vida entre bolsas y papeles, hizo algo que muchos no esperaban. No se dedicó a suplicar. Donde podía demostrar su trabajo, lo hizo. Ofreció cuentas meticulosas al patrón, pidió a Blackwell que examinase los asientos del día en que la caja había sido abierta, mostró recibos, fichas anotadas con aquella caligrafía precisa que la definía.
Exigió, con calma severa, que la verdad se buscase con métodos que hicieran justicia. Su dignidad obligó a algunos a cuestionar su propio apresuramiento. Incluso Dutch notó, con un ligero gesto de desdén, que había algo en la forma con que ella sostenía la mirada que lo hacía dudar de la certeza de su acusación. La maquinaria de la espera se fue tensando. Cole supo que la noche del montaje sería crucial. No debía haber espectáculo. No buscaban linchar a nadie ni hacer del hecho un circo. Querían que la persona que había escondido el oro tuviera que moverlo por cuenta propia. Para eso, la búsqueda debía parecer real y próxima. Y fue en esa espera, en el horizonte de la incertidumbre, donde la figura de Molly se mantuvo firme, no como la víctima que clama por piedad, sino como la mujer que arregla sus cuentas con la serenidad de quien sabe que la verdad no necesita gritos para afirmarse. Cole la miraba desde la distancia con un respeto silencioso que empezó a transformarse en algo más, una mezcla de admiración y un deseo de compartir su proyecto de vida. Nada de eso era prisa. Era un reconocimiento que se iba construyendo entre actos de justicia y noches de vigilancia. Cuando la tarde anunció su final, con colores de arena y vino, Cole guardó en el saco las últimas fichas del oro que había extraído la primera noche. El plan estaba en marcha, solo quedaba esperar a que el cuerpo del pueblo, confundido y a veces cobarde, hiciera lo que la sospecha llamaba, que el culpable actuara para salvar lo que había robado. La tensa calma del rancho se volvió más densa, y en esa densidad alguien más miraba, alguien cuya avaricia era feroz y su orgullo mayor que su prudencia. Dutch había sentido la presión, las miradas que ya no eran de camaradería sino de sospecha. Había perdido control, y con él, la cordura suficiente para considerar los riesgos. Cole lo sabía y lo temía. No por ferocidad, sino porque una acción impulsiva podía torcer el curso de una justicia que debía ser serena. A pocas horas de que se ejecutara el plan, Cole volvió a la ahumadora por última vez esa noche. Arrastró la losa un poco, como para confirmar que el oro todavía estaba allí, y se inclinó a tocar las monedas con el dorso de los dedos. Eran frías y pesadas. El sonido metálico cuando las rozó era un murmullo de secretos. Las guardó de nuevo y volvió a situar la losa con el cariño de quien tapa algo delicado. La noche, esa paciencia que antes había sido su aliada, ahora era un reloj con la aguja haciendo tic-tac lento. Cerró la puerta de la ahumadora con cuidado, respiró hondo y se alejó hacia la casa principal. No lo sabía aún, pero el instante en que dejó atrás la piedra, la verdad había empezado a moverse como una sombra entre la gente del rancho. Solo quedaba, a partir de esa noche, esperar que la ambición de un hombre no lograra más de lo que su conciencia ya había concedido. El futuro seguía abierto, y el latido de Silver Creek era el marcador que le recordaba a todos que, en pueblos pequeños, las historias no terminan hasta que alguien decide que la verdad debe mostrarse en público. La mañana en que la trampa debía cerrarse, amaneció con un cielo limpio, de ese azul que en el oeste parece puro por pura necesidad. No hay nada que lo rompa. El rancho se movía con esa rutina que es a la vez mecanismo y coraza. Los hombres salían con los aperos. Los caballos respiraban como máquinas que conocen el camino. Para el resto, había un silencio distinto, una especie de expectación que no se pronunciaba en voz alta, porque decirla sería adelantar el momento en que la vida de alguien cambiaría. Cole llegó al campo antes del alba. Había reposado apenas unas horas. La vigilia lo tallaba con precisión. Sus párpados estaban más asentados, la mirada más fina. Llevaba el saco con las monedas bien envuelto dentro del bolso que nadie miraría dos veces, y con él una verdad que no cabía en una conversación improvisada. Repasó el plan una vez más en voz baja con Blackwell en el porche. La búsqueda sería anunciada a la media tarde. Se fingiría un día de inspecciones. Se haría creer a cualquiera que hubiera un operativo serio que implicaba abrir recintos y registrar sacos viejos. El objetivo era claro, que quien supiera del escondite creyera que el tiempo se le acababa y que por miedo intentara recuperar lo que había ocultado. La trampa no era ruidosa, no requería de un tumulto de manos ni de una muchedumbre, pedía paciencia, como muchas cosas justas. Por eso Cole había insistido en la sutileza, no gritos en la plaza, no sermones en la cantina.
Tenían que provocar en Dutch la sensación de peligro sin que pareciera un señalamiento directo. El orgullo y la codicia se enseñan a sí mismos pasos que otros pueden seguir. Molly pasó la mañana en su habitación de alquiler como quien pule la calma. No era un gesto teatral, era una práctica de supervivencia. Ordenó papeles, repasó las cuentas una vez más y escribió una nota que no le costó enviar. Pedía que, cuando todo terminara, todo se manejara con la decencia de quien quiere limpiar su nombre sin humillar a nadie. Era importante para ella que la reparación no fuera espectáculo de la venganza, sino restitución para seguir con su vida. Si esta historia te toca, ¿qué harías en su lugar? ¿Mantendrías la calma como Molly o buscarías la confrontación inmediata? Deja tu respuesta. A menudo, las reacciones dicen tanto de nosotros como los hechos mismos. A mediodía se oyó la voz de Blackwell en la cocina. Había que revisar el almacenamiento, dijo, y que nadie se preocupara, que era por el bien de todos. Las palabras se extendieron por los corredores y pronto hubo movimiento alrededor de la ahumadora. Algunos hombres trajeron lámparas, otros sabían que debían colaborar por el orden. Dutch observó desde la distancia con esa mezcla de altanería y tensión que le hacía parecer más grande de lo que era, pero con los ojos que delataban el frío de alguien que calcula pérdidas. Cole se quedó aparte, fingiendo trabajar en el corral. En el borde de su visión vigilaba la puerta de la ahumadora. El sol iba inclinándose. Las sombras de la tarde alargaban los rastros de polvo en dirección de la losa que ocultaba el oro. No era solo esperar, era mirar cómo se movía el cuerpo humano cuando piensa en su botín. Dutch fue haciendo sus rondas con una naturalidad que pretendía ser despreocupada. Saludaba con voz corta, ordenaba tareas que ya estaban hechas. Se acercaba a la ahumadora con el gesto de quien inspecciona por costumbre. Cada vez su mirar se clavaba más en el suelo frente a la entrada. No pudo evitarlo. La noticia de la inminente inspección lo había puesto en un estado de alerta que le supo a peligro. En sus manos, el orgullo ardía como una brasa. Era el mismo fuego que lo había empujado a esconder monedas debajo de piedra, a construir esa ilusión de control. Y cuando la oportunidad de retirar lo escondido se presentó, su juicio se empañó. Cuando la última luz del día empezó a perder su filo, Dutch se acercó a la ahumadora. No lo hizo con ostentación. Su paso fue sigiloso, medido como quien intenta que el resto del mundo no note su movimiento. Se inclinó, tanteó la losa, comprobó que no había mirones. La puerta principal del rancho y la cantina parecían distantes y ocupadas. Nadie presionaba sobre él. Esa soledad facilitó su decisión. Cole lo vio moverse y sintió que el tiempo se tensaba como una cuerda. En el momento en que Dutch empezó a levantar la losa, una figura emergió de las sombras. El deputy territorial, llamado por Blackwell y colocado discretamente a una distancia prudente, como si fuese un sueño puesto a la espera de su parte. Blackwell, que había mantenido su papel de administrador y no de vengador, emergió detrás de la figura con una mirada que combinaba satisfacción con un pesar por la necesidad del momento. Dutch, al sentir que había algo que lo observaba, se enderezó con una rapidez que fue más instinto que calma. Su mano retrocedió con la piedra en la palma. La arpillera dejó ver el destello de las monedas. Fue un cuadro simple. Un hombre con el rostro áspero y la codicia a la vista, sorprendido por la vela que iluminó su acto. No hubo gritos. Cole caminó hacia él con pasos que no querían avasallar, pero que llevaban la firmeza de quien ha recogido pruebas. Dutch quedó inmerso en la posibilidad de huida por un segundo, y quizá por el peso de la vergüenza, no lo intentó. «Dutch», dijo Blackwell con voz baja, «aléjate de ahí». El foreman intentó mentir con la familiaridad de quien cree que una coartada se compra con la costumbre de la voz, pero sus palabras se quebraron en la garganta. El deputy se adelantó y puso las manos en los puños del hombre que había sido su compañero de trabajo demasiadas veces para que la acción fuera simple. La sujeción fue firme, pero no violenta. Era una contención que buscaba la ley, no la pena.
La escena tuvo testigos sin quererlo. Mrs. Gómez, que desde la cocina había mirado a la distancia, se acercó con la expresión de quien ve confirmarse algo que había sospechado. Los otros trabajadores callaron, algunos con la incomodidad de quien ve a un igual caer por su propio acto. Molly, que observaba desde un lugar apartado, sintió cómo su pecho se liberaba de un peso que había llevado con la disciplina de quien ordena papeles. No celebró, no era momento de celebración. Su semblante fue de cauta esperanza. La confesión de Dutch vino esa misma tarde, no en una vorágine de ira, sino en un hilo de palabras que fueron más disculpa que defensa. Al principio, intentó minimizar. Había tomado unos pocos doblones, dijo, como si el plural pudiera volver la cosa un error. Pero cuando le mostraron la pila, cuando la aritmética lo alcanzó, su voz se transformó en confesión. Habló de envidia, de una rabia que se había ido construyendo con pequeñas humillaciones, de cómo veía a Blackwell repartir tareas, de cómo pensaba que su mano merecía mayor respeto, de los préstamos que no consiguió, de la pistola de plata que nunca llegó. No hubo justificación que no sonara a excusa. En el fondo, sus palabras registraron algo más, una certeza de pequeño fracaso que la codicia creyó resolver. Pensé que nadie lo notaría, murmuró con voz rota. Que con el tiempo vendería lo que hiciera falta y quedaría todo igual. No pensé en cómo se vería, no pensé en ella. Cuando pronunció ella, hubo un silencio asentado, como si Dutch supiera que incluso la palabra traía un acto más. El daño a la reputación de alguien que no merecía esa marca. Nadie le gritó. La comunidad guardó un respeto que rige cuando los ojos se dan cuenta de que la caída de un miembro es también su propia mirilla al espejo. No hubo linchamiento, hubo un arresto que llevaba la forma de un final inevitable. En el pequeño juzgado del pueblo, donde las mesas eran de madera y el aire olía a papel viejo y café, la audiencia se celebró con la calma de quien sabe que las palabras pesan más que el golpe. Dutch fue llevado ante el juez que presidía casos de este tipo en la región. No era un proceso largo ni con toda la complejidad de tribunales de ciudad, pero sí obligatorio. La ley se ejercía y la comunidad podía ver el hecho. Testigos fueron llamados. Mrs. Gómez contó lo que había visto en la cocina. Tom habló de la tabla en el taller. Cole testificó sobre el reflejo del espejo y el modo en que la combinación podría haber sido observada desde fuera, sin forzar tecnicismos, mostrando cómo la lógica del acto encajaba con las pistas físicas reunidas. Molly, con la serenidad que había mantenido, narró su rutina de la noche en cuestión, el cierre de la caja y su ajenidad a los movimientos que la acusaban. Las palabras de Cole tuvieron un peso particular. No eran una exoneración sin pruebas. Fue exhibición de método de cómo el detalle mínimo del espejo había sido la pista que nadie más quiso seguir. Describió la luz y la ventana, la tabla en el patio, la mota de polvo interrumpida, la losa removida. Presentó la cadena de hechos que unían al foreman con el escondite. El juez escuchó con atención. No hubo teatralidad, solo la presentación sobria de hechos. Dutch, en su defensa final, ofreció una mezcla de arrepentimiento y explicación que a nadie convenció del todo. Cuando la sentencia llegó, no fue la mano severa de la ley la que la dictó, sino la lógica, restitución del dinero y trabajo comunitario en el rancho bajo supervisión. Blackwell insistió en que la acción entendiera el daño que se había hecho a Molly y propuso que se le restituya su puesto y que se hiciera público el error del pueblo. El juez, con el cuidado de quien sabe que las palabras restablecen cosas, hizo la anotación exigiendo que se expresara disculpa pública. La disculpa de Blackwell no llegó cargada de pompa, fue un acto de hombre que reconocía un defecto. En la plaza, con la gente reunida, algunos por curiosidad, otros por la necesidad de cerrar el ciclo, dijo lo que debía decir. Reconoció que la acusación fue precipitada y que la justicia debía ser aplicada con pruebas, no con dedos, y pidió perdón a Molly en nombre del rancho. Su voz pareció más pequeña que su gesto, pero su acción fue firme. Pidió que se le restituyera su puesto y mejores condiciones. Incluso propuso un pequeño fondo para compensar la humillación. No fue la magnanimidad del rico que se redime, sino la necesidad práctica de recomponer un tejido social rasgado. Molly escuchó, no se dejó arrastrar por el dramatismo de la escena.
Caminó hacia el porche donde Blackwell hablaba y con los ojos secos y la mandíbula firme, aceptó la disculpa. No pronunció palabras largas, su gesto fue más elocuente. Aceptó volver a su puesto bajo la condición de que su papel fuera respetado y que si había que hacer algo más, constara en documentos. Exigió que la escritura de las tierras que quisieran venderle o cederle se hiciera con su nombre tal y como ella lo pronunciaba, Molly Duncan. La reparación fue pública y simbólica. Blackwell devolvió las monedas que no habían sido reclamadas para ventas, facilidades de pago para la deuda que las monedas habían generado y una carta en la pizarra del rancho que anunciaba el regreso de Molly como responsable de las cuentas, con salario mejorado. No fue solo dinero, fue reconocimiento. En un pueblo donde el honor se paga con miradas, el gesto tuvo un peso mayor que el oro. La comunidad, que había sido tan rápida en pronunciar juicios, se encontró ahora con la necesidad de mirar de frente lo que había hecho. Algunos mostraron remordimiento y ofrecieron disculpas. Otros se mantuvieron distantes, como quienes no cambian por orgullo. Mrs. Henderson, que había sido una de las más vehementes, fue de las primeras en acercarse, y con voz temblorosa, dijo lo que muchos no habían tenido valor de pronunciar: que la prisa por condenar había sido una bajeza humana. Molly aceptó las palabras de quien las ofrecía con sinceridad, porque su interés no estaba en la venganza, sino en la reconstrucción de una vida. Cole, que había sido el hilo conductor de la investigación, no buscó recompensas. Blackwell, sin embargo, ofreció una cosa que fue más significativa que dinero. Pidió a Cole que permaneciera cerca, con la promesa de un espacio en las labores del rancho cuando él quisiera. Cole, que había vuelto con caballos y sin pretensiones, aceptó a su manera, no por un puesto, sino porque la idea de quedarse en un lugar donde se había hecho justicia le atraía. El gesto fue pequeño, pero encendió la chispa de algo que iba más allá del trabajo, la posibilidad de una vida compartida con alguien que enfrentó juntos la adversidad. El acercamiento entre Cole y Molly siguió una ruta lenta y práctica. No hubo confesiones dramáticas ni escenas de ópera. Fueron pequeños actos. Cole tendiendo la mano para ayudar a cargar sacos de harina. Molly aceptando un café en silencio tras una jornada larga. Conversaciones en la penumbra, intercambios de reparaciones y consejos. Ella le contaba cómo organizaba los libros. Él le hablaba del arte de domar caballos. En cada diálogo había respeto y en cada silencio un reconocimiento de terreno compartido. Cuando empezaron a tomar decisiones conjuntas sobre el futuro, nadie las llamó romance, se les llamaba alianza. El primer gesto formal de esa alianza fue económico y simbólico, con la ayuda de un pequeño préstamo de Blackwell, no para obligarla sino para recompensar su constancia, y con recursos propios que Molly había ahorrado con esfuerzo, compraron una parcela que miraba al este, donde la tierra era buena y el viento traía agua en primavera. La escritura, por deseo expreso de Molly, fue redactada a nombre de ambos. Garrett and Duncan, como reza la costumbre, pero con la intención precisa de nombrar a la mujer como copropietaria. En un ambiente donde las mujeres a menudo quedaban relegadas a la sombra de la firma masculina, la decisión fue un acto de justicia que decía, en términos prácticos, que la sociedad también podía aceptar la asociación igualitaria. El trabajo en la nueva granja fue intenso, no faltaron desacuerdos. Molly, detallista en extremo, quería que las cuentas fuesen estrictas. Cole, práctico, daba prioridad a la tierra y la presencia. Hubo una discusión amarga una mañana, en la que Molly se negó a vender un caballo flaco para cubrir gastos. Cole, pensando en la supervivencia inmediata, la persuadió a hablar con Blackwell para encontrar una solución que no sacrificara el bienestar del rancho. A través de esas pequeñas tensiones, la pareja fue afianzando una forma de convivencia basada en la negociación y la aceptación de que ninguna vida compartida es libre de roces. La diferencia no rompió, sino que templó. El rancho creció con trabajo y con una diligencia que bebía de la calma de Molly y la experiencia de Cole. Los caballos recuperaron peso, los corrales fueron arreglados y el ganado se multiplicó con los años. A veces, un pobre año de pasto azotaba los nervios. En otras temporadas, la abundancia traía la risa a los porches. La comunidad, que había asistido primero a la caída y luego a la reparación,
empezó a ver en la pareja un ejemplo de colaboración. Algunas familias jóvenes buscaron consejo para organizar sus propias cuentas. Mujeres del pueblo preguntaban a Molly cómo gestionaba las finanzas del rancho y descubrían que, detrás de su rigidez profesional, había una mujer que no se escondía. Con el paso de las estaciones llegaron los hijos. Thomas, primero, con los ojos de Cole y la curiosidad de Molly. Sarah, después, de risa sonora y afán por leer cuentas. Y Daniel, el pequeño terremoto que aprendió pronto a sujetar una cuerda. La crianza no fue una cuestión de roles rígidos. Molly enseñaba a domar con paciencia. Cole cuidaba de las cuentas cuando la suma lo exigía. Los nombres de los niños se llevaron por la casa como si fueran piezas más de una maquinaria que funcionaba porque las sabían mantener. Los años pusieron más que piel en la historia de los Garrett Duncan. El rancho se hizo conocido en la región por la calidad de sus caballos, no por orgullo, sino porque la gente habla de lo que funciona. Cole enseñó a los muchachos la forma de preparar un potrillo para la venta. Molly, la manera de anotar cuidadosamente cada movimiento y prever pagos. Con el tiempo, la pequeña operación se convirtió en un negocio sostenible. La Garrett Horse Ranch nació como un proyecto que mezclaba experiencia en animales y rigor en las cuentas, y pronto se transformó en nombre que se susurraba con respeto en las ferias. No todo fue sencillo. Dutch, tras su sentencia, cumplió su reparación pero no recuperó la convivencia social. Su nombre se volvió un recordatorio de lo que la codicia genera y su presencia en el rancho se volvió tensa incluso muchos meses después. Sin embargo, hubo momentos que velaban la rigidez. Años más tarde, cuando una enfermedad golpeó su casa, alguien del pueblo recordó que los lazos sociales no se cortan para siempre. No es que la comunidad perdonara de golpe, es que la vida vuelve a pedir ayuda cuando la necesidad es real. La compasión no borró la falta, pero atenuó el peso del rencor. Con el tiempo, el legado de lo sucedido se convirtió en anécdota entre otras en Silver Creek. Las viejas mentes contaban la historia donde un vaquero observador vio algo que nadie notó y gracias a su atención cambió el rumbo de una vida. Los más jóvenes escuchaban eso con una mezcla de admiración y escepticismo. Para muchas de las nuevas generaciones, la idea de que un espejo y una losa pudieran ser clave parecía pequeña comparada con los grandes discursos de ciudad. Pero en el rancho, entre la paja y las jarras de café, la historia seguía teniendo la forma que merecía, la de una mujer que mantuvo su dignidad y la de un hombre que prefirió buscar antes de condenar. La Garrett Horse Ranch prosperó de modo que la familia pudo, con esfuerzo, construir un porche en la nueva casa, donde Molly había escrito sus primeras cuentas con una caligrafía apretada y segura. En el porche, en tardes de verano, solían sentarse y mirar al valle. Colgaban de la pared algunos instrumentos de trabajo, un reloj que siempre se adelantaba y el viejo espejo que había ocupado la oficina de Silver Creek. Después del juicio, Blackwell se lo ofreció a Molly como símbolo, y ella lo conservó no por vanidad, sino como recordatorio de la importancia de mirar dos veces. Cuando Molly envejeció, su mirada seguía siendo la de quien revisa los números con paciencia. Cole, con la barba ya blanca por más años, no dejó de acercarle la taza de café por las mañanas. Sus manos tenían las marcas del trabajo compartido, callos, nudos en la piel. Sus hijos crecieron y algunos se quedaron para ayudar. Otros buscaron suerte en ciudades más grandes, pero la base siempre fue la misma. Tierra trabajada y cuentas ordenadas. El epílogo de la historia no es un cierre dramático, sino una jornada más en la que las consecuencias buenas se mantienen porque hubo voluntad para sostenerlas. En un otoño particularmente claro, con el sol cayendo detrás de las colinas en una línea que parecía despedir la fecha, Molly y Cole se sentaron en el porche y dejaron que el silencio hablara. A sus pies, un banco de madera llevaba tallado el nombre de la granja, Garrett Horse Ranch. En la mesa, un cuaderno de cuentas aún abierto. Molly acarició el lomo del libro con esa mezcla de cariño y respeto que se da a los objetos que contienen la memoria. Mirar no siempre es ver, dijo Cole sin levantar mucho la voz. Tú lo supiste. ¿Y yo? Yo aprendí a no creer en primera mano. Molly sonrió, una mueca que tenía agua y tierra. Tú viste algo que nadie había visto, respondió.
No fue heroicidad, fue atención. Pasaron minutos así, con la tarde tiñendo de dorado los barrotes del porche. Los nietos pasaron corriendo, llamaron a sus abuelos para saber qué habría de merendar. La vida cotidiana seguía su marcha, doblada por pequeñas alegrías. Años después de la noche del escondite, cuando los cuerpos ya no eran los mismos y la voz de Blackwell solo se recordaba en las viejas conversaciones sobre cómo se hacen las cosas bien, el nombre de Molly estaba escrito en la piedra angular del establo junto al de Cole. En letras sencillas, sin alarde, decía Garrett and Duncan, 1889. La inscripción apenas llamaba atención, salvo para quienes sabían la historia que había detrás. Una acusación, un espejo, una losa removida y la voluntad de no dejar que la codicia escribiera el final de alguien. La memoria del pueblo fue, al fin, una lección escrita en la naturaleza del lugar. En los caballos que pastaban tranquilos, en los niños que aprendían a sostener una cuerda, en la tienda donde alguien todavía mencionaba cómo había sido que un vaquero viera algo que nadie notó. No fue una epopeya de un solo acto, fue la suma de decisiones pequeñas que respetaron la justicia, la dignidad y la igualdad. Cuando Molly murió, años después, el entierro fue como la vida que llevó, sobrio, con respeto y sin alaracas. La gente que la había conocido, desde la anciana que le había prestado una habitación hasta aquel hombre que primero la acusó y luego la vio digna de disculpa, se presentó para despedirla. Cole estuvo a su lado hasta el final, sosteniendo su mano con la naturalidad de quien ha aprendido a acompañar no como quien protege, sino como quien comparte la travesía. En su testamento, algunas tierras se legaron a los hijos y otras se destinaron a un fondo para ayudar a mujeres del rancho a educarse en labores que les permitieran independencia. Molly, hasta el final, quiso que la experiencia de injusticia que sufrió se transformara en oportunidad para otras. La última imagen que muchos recordaron fue la del porche vacío al atardecer, con la brisa entrando en las rendijas y el viejo espejo reposando detrás de las contraventanas abiertas. En su reflejo se veía hoy la pradera, y por un instante la claridad de que las cosas pequeñas muchas veces sostienen lo grande. Si esta historia te gustó, suscríbete para escuchar más relatos del oeste. Hay otras vidas que esperan ser contadas, otras injusticias que pidieron ser miradas con atención. Compártela con alguien que valore la justicia y la paciencia. A veces, un detalle cambia todo. Y así, con la calma de una pradera que ha sufrido y se ha recuperado, termina la historia de cómo el oro desapareció, cómo todos culparon a quien menos debía y cómo, gracias a la mirada atenta de un vaquero que vio algo que nadie notó, se restauró la verdad, el honor y un legado que duró generaciones.